late la historia, nace la vocación. Historias con pulso. Hola, bienvenidos a este episodio de Historias con Pulso. Hoy tengo como invitado al doctor Carlos Alcántara. Lo puedes encontrar en sus redes como dr.carlos-alcántara-cardiocirum. El doctor es un gran especialista en pediatría, cirugía pediátrica, con una alta especialidad en cirugías de corazón, con preparación incluso en temas como el apoyo ventricular extracorpóreo. Tiene además una historia de superación personal que inspira. Te invito a escuchar este episodio donde hablamos sobre temas como visión, resiliencia, fe y sacrificio. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, pues muchas gracias a ti, Luisito, por la invitación. La primera vez en esto, pero vamos a darle. Doctor, me gustaría que nos platicaras cómo veías tú a los médicos cuando eras niño. Híjole. Bueno, pues tendría que, pues sí, contar un poco la historia. Y la verdad es que yo nunca tuve ningún, pues alguien muy cercano, ¿no? Que fuera médico. Lo más cercano que tuve a esto fue un par de tíos que son odontólogos. Entonces la realidad es que cuando yo los veía, pues sí era siempre impactante e impresionante lo que ellos hacían. Imagínate en la boca, ¿no? Y al final yo siempre sabía que quería ser médico, pero ninguna influencia así tan importante. Entonces yo los veía, pues sí, o sea, a ellos en lo particular sí eran una imagen primero como muy, pues impactante, imponente, ¿no? Y muy influyente, no nada más en ese tema, sino en general en mi vida cotidiana. Y tú que dices, platicas, ¿no? Tus papás no eran médicos, Sí. Tu hermano no es médico, pero ¿cómo crees que influye la crianza, los consejos de los papás para que un niño o niña elija una profesión o una vocación? Híjole, yo creo que más que la influencia es el apoyo, ¿no? O sea, porque al final, por ejemplo, mis papás, yo siempre les dije, yo quiero ser médico. Y la verdad es que ellos siempre me apoyaron. O sea, nunca me dijeron, no, yo creo que esa parte no, a pesar de que ellos no sabían. Obvio, yo creo que la profesión de la medicina siempre como que impacta, ¿no? En las familias. O sea, siempre el hecho de, mi hijo va a ser doctor. No, hombre, pues todo el mundo lo aplaude. Pero yo creo que al final el apoyo que recibes de tu familia es trascendental para que tú puedas llegar a esto, ¿no? Creo que eso es más importante. Ok. Y ahora que tú ya eres médico, ¿no? ¿Qué le dirías a tu hijo? Que estamos próximamente, felicidades, estamos Muchas esperándolo. gracias. ¿Qué le dirías a tu hijo respecto a esto, no? ¿Le dirías, le sugerirías, le propondrías que siga este camino o qué le dirías? Fíjate que cuando nosotros platicamos al respecto, o sea, cuando tú le dices a tu amigo, es que mi hijo quiere ser médico, o mi hija, ¿no? Quiere ser doctora, lo primero es, no, hombre, dile que no, que busque otra cosa. Pero es contraproducente, porque yo, si volvería a nacer, yo volvería a hacer exactamente lo mismo que hice hasta hoy. O sea, no podría yo pensar verme en otro punto de mi vida. Creo que también influye mucho que las oportunidades que hemos tenido o que he tenido y la suerte que he tenido, porque también creo que eso es una parte fundamental. Entonces, ¿yo qué le diría a Carlos Ayabal, así mi hijo? Primero, que sí tienes que estar 100% convencido. Creo que yo pude llegar aquí, su mamá también es médico. Hemos llegado hasta aquí porque a final de cuentas estamos convencidos que es lo que nos gusta hacer. Nos apasiona, lo amamos y lo haces sin pensar otra cosa. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque si tú piensas en, bueno, es que me gusta verme de bata, me gusta verme así, el tema económico, etcétera, pues siento que no puede ser tan real. Ok. ¿Y tuviste alguna experiencia de niño o de joven que te hayan operado, que te hayas fracturado, algo que estuvieras en un hospital y que a lo mejor influyó un poquito más para que siguieras acá? Pues no como tal, pero hay una historia que, híjole, me acuerdo y es una historia bastante chistosa. Cuando yo estaba en la primaria, en casa de mis papás, viven mis tíos. Entonces, en la casa de mi tío estaba al lado y la estaban remodelando. Y había un albañil, Jagger se llama, todavía me acuerdo. Entonces yo me escapé porque estaba estudiando por un examen, pero entonces como estaba en la parte superior, pues yo me subía por la ventana y me salí y me gustaba ver lo que hacían. Entonces me decía, bueno, ¿y tú qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Te gustaría ser famoso? Le dije, sí. Pues tienes que hacer algo, ¿no? Importante. Le dije, bueno, ¿cómo qué? Y me dice, pues, ¿qué te parece
si inventas una máquina en la que te subas acá y aparezcas allá. Y yo, ¿cómo? No, pues si yo supiera, pues yo sería el famoso, ¿no? Dije, no, eso no me gusta. Dice, bueno, ¿qué tal que agarras una lagartija, la abres, le quitas el corazón y se lo pones a otra? Y dije, va, esto sí me late. Y ya me fui a cazar una lagartija, la puse así con alfileres, la abrí y se murió, ¿no? Okay. O sea, no salió. Pero eso hoy, en retrospectiva, dije, bueno, o sea, digo, nosotros hacemos trasplante cardíaco, ¿no? Y entonces dije, imagínate, a lo mejor desde entonces yo tenía ese concepto, ¿no? De hacer. Y ya, o sea, eso evidentemente hoy lo pienso, ¿no? En el transcurso de mi niñez y de la infancia y todo eso, la verdad es que afortunadamente, gracias a Dios, fui una persona muy sana, y pues mi primera cirugía fue no tanto. Entonces, pero esa anécdota creo que está interesante. Hay por ahí otra anécdota que me platicaste de que en una cirugía, ¿no? Cuando comenzaste en esto de la medicina, te sentiste mal y todo. Sí. ¿Nos puedes platicar un poco? Claro, pues mira, evidentemente como ya los platicaba mi papá, siempre tuve todo el apoyo. Y entonces él, tenemos familia en la frontera. Entonces, cuando entras a estudiar medicina, en el modelo en el que yo aprendí, pues empiezas a hacer práctica clínica desde el primer año. Entonces te piden tu estuche de diagnóstico, ¿no? Entonces yo que tengo un estuche de diagnóstico, entonces los tíos de Reynosa pues pasaban a Estados Unidos y entonces me dijeron, no, yo te lo regalamos de acá, ¿no? Entonces mandaron un instrumental precioso. Evidentemente tú estudiante no sabes ni qué es, ¿no? Yo lo utilizaba ahí para agarrar ahí tornillos y eso, ¿no? Y entonces, cuando yo saqué mi estuche de diagnóstico en la práctica de suturas, que era en una pieza de pollo, pues el doctor que lo vio, pues le gustó, él era cirujano general, ¿no? Entonces, como era una clínica, yo estudié en la UNAM, en Iztacala, entonces íbamos a una clínica donde era atención de primer nivel. Entonces teníamos la parte teórica, luego nos bajábamos y entonces llegó un chavo que se abrió la mano. Entonces me dijo el doctor, miren, pues ahora aprovechando que estamos en esto, pues vamos a hacerlo en vivo para que lo vean, ¿no? Entonces me dijo, ¿me prestas tu instrumental? Porque estaba muy bonito. Y ya, sí, claro, por supuesto. Y si tú me ayudas, perfecto, no, pues encantado. Entonces cuando llego y lo abro y veo así la herida, así sangre, pues casi me desmayé, o sea, me puse pálido, me tuve que salir, me acosté. Entonces yo estaba así como bien agüitado porque dije, pues a mí me gusta la cirugía, ¿no? ¿Cómo que con una herida en la mano? Entonces sí le fui a preguntar, le digo, doctor, la verdad es que a mí me gusta esto, pues quiero saber que me diga, ¿no? ¿Qué onda? Y ya me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, tú puedes seguir adelante. O sea, hazlo, esto no tiene nada que ver. Excelente, sí, porque supongo que a muchos les ha pasado cuando entras a quirófano por primera vez o a la sala de tococirugía con los nacimientos, también son imágenes impresionantes, ¿no? Pero bueno, para todos los jóvenes que nos escuchan, si te impresiona una parte de la medicina, pues eso no quiere decir que no sirvas para esto, ¿no? Y quería agregar, o sea, también tiene que ver un poco el concepto. O sea, por ejemplo, cuando eso pasó, pues yo estaba así súper chavo. Luego me fui hubo una huelga en la universidad y entonces estaba en el área de traumatología y ortopedia y en la parte de cirugía plástica. Entonces de esos pacientes llegaban muchísimos. Bueno, mi sobrina se cayó y tuvo una fractura supracondylia arriba del codo y entonces había que operarla. Entonces me dijo, y lo llevaron ahí a Lomas Verdes, nos fuimos a un hospital privado y me dijo al doctor, dice, pues tú me ayudas. Cuando entramos a quirófano y la manipularon, igual sentí lo mismo, me tuve que salir. Pero ahí ya empiezas a relacionar, ¿no? Pues que existe pues sí, como una parte emocional con el paciente que te lo impide de repente, ¿no? Entonces ese fue otro punto también importante. Sí, claro, como el contexto, ¿no? Sí. Exacto. Y de hecho, pues es difícil también, yo creo que muchos médicos lo van a decir, ser el médico a veces de tu familiar y sobre todo con temas quirúrgicos, creo Claro. que sería un reto, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Aprovechando haré un paréntesis, ¿tú te atreverías, por ejemplo, a operar a tu hijo? Mira, la verdad es que ahora que estamos embarazados, cuando estábamos platicando acerca de en qué momento no seguiríamos adelante, digo, a ver, un poquito el contexto es que la diferencia de edades, yo tengo 46 años, entonces existía la posibilidad de que hubiera alguna malformación, ¿no? Entonces cuando platicamos eso, durante el embarazo, de cuándo decidiríamos interrumpir el embarazo, entonces él me decía, hay cosas con las que yo no puedo, como es el síndrome de Down, que bueno, al fin de cuentas es algo como muy, puede ser controversial, yo no lo haría, pero bueno, también era respetar un poco su idea, ¿no? Entonces me dice, en caso de cardiopatías tú decidirías, ¿no? Y dije, bueno, evidentemente hay algunas en las que yo no podría. Y entonces tuvimos por ahí un caso de una coarcción aórtica que no nos fue tan bien. Y entonces me decía, ¿qué pasa si el bebé está coartado, ¿no?
Entonces yo le decía, o sea, creo que en este punto yo confío mucho en mí. ¿Me explico? O sea, yo, a ver, que lo opere Juan Pérez o que lo que... Sí, o sea, sé que a lo mejor, pero en ese punto yo confío mucho en mí, pero no sé si lo haría. O sea, la respuesta muy concreta es, híjole, a lo mejor le pediría a alguien, a ti, al doctor Bolio, a Mario, que viniera, que lo hiciera y yo estar ahí ayudando, ¿no? Pero hacerlo, ya lo dudo. Sí, bueno, eso yo creo que solo estando en ese momento cada médico tendría que valorar, De ¿no? acuerdo. Y bueno, retomando esta parte del apoyo de los papás y todo, ¿cuáles son algunas de sus enseñanzas de tus papás que recuerdas día a día y que crees que te sirven en tu práctica profesional? Yo creo que la pasión por el trabajo, o sea, la pasión por el trabajo y el respeto. Hay un mal anécdota, o sea, la verdad es que lo cuento, pero me da pena en su momento. Mi papá o sea, siguió con la empresa de mi abuelo, que era de transporte, de carga. Entonces tenían camiones y ese tipo de cosas que hacían transporte, ¿no? Entonces, siempre los fines de semana llegaban los carros a ella donde estaba como una bodega. Entonces era cuestión de hacerles como la famosa talacha y que agarrarle el cesto. Entonces mi papá se metía y pues le gustaba, ¿no? Entonces un día me acuerdo que le dijo a mi mamá así como de, oye, ¿por qué él no me ayuda? Y yo salí, o sea, me daba mucha pena, pero dije, pa, estas manos van a ser de doctor, no de mecánico. Mi papá se enojó, así terrible. Pero al final del día, o sea, ese día en la noche, se acercó y me dijo, si eso es lo que tú quieres, va. Pero lo tienes que hacer con la misma pasión como yo trabajo todos los días en esto, tú tienes que hacer eso. Yo lo voy a respetar y todo. Entonces creo que el respeto a los sueños del niño o del adolescente, creo que eso es importante porque a lo mejor alguien dice, yo quiero ser doctor. ¿Cómo vas a ser doctor? Tú tienes que hacer esto o no, ¿no? Y el apoyo incondicional, que eso es difícil, ¿no? Porque hay muchos padres que pueden tener, sobre todo el tema a lo mejor de económico o la apertura y la visión, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo te vas a ir a otra ciudad? ¿O cómo te vas a ir a otro país? ¿O cómo te vas a ir? ¿O cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? El dejar que los niños sueñen y apoyarlos, creo que es la parte medular de esto. Exacto, y bueno, empiezas a buscar tu sueño. ¿Cuáles son algunos de los primeros retos que te encontraste cuando entraste a la Facultad de Medicina en esta carrera? Híjole, pues la verdad fue complicado porque yo siempre tuve claro que quería hacer medicina en la UNAM. Entonces, para los que lo hicimos ahí, sabemos que si hacíamos la preparatoria, el CCH en este caso, pues tenías el pase directo, ¿no? Sin embargo, el modelo de la preparatoria en la cual estudiamos, era muy tranquilo, por decirlo de alguna manera. 4 turnos, ibas 4 horas. Yo, a ver, reconozco, hoy lo tengo que hacer, pero antes no me gustaba despertarme tan temprano. Entonces, pues escogí el turno del 02, que era de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pues, tranquilo, ¿no? Cuando llegué a la universidad y me tenía que parar a las 6 de la mañana para llegar ahí al cuarto para las 7, eso fue el primer punto que dije, ¿qué está pasando? ¿No? Tenía 2 clases al día, ¿no? La primera clase creo que era generalidades en Iztacala, que era de 4 horas, y luego la siguiente clase era de 3 horas, con un inter de 15 minutos, ¿no? Entonces, ese cambio radical en la metodología fue súper complicado. Y luego la otra, la verdad es que yo siempre tuve como mucha suerte, no suerte, siempre era como muy ñoño y aplicado en las clases, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que no solamente era con lo que yo aprendía en las clases, ¿no? Sí tenía que esforzarme mucho. O sea, el primer examen me fue muy mal, ¿no? Entonces dije, pues, ¿pero por qué? Pues yo toda la vida, que el diplomita y que esto y que la mención y eso, ¿no? ¿Por qué ahorita no? Bueno, pues porque era diferente. Entonces creo que sí es importante esa parte, ¿no? El saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Sí, y salir adelante, ¿no? Claro. Yo supongo que a muchos les ha pasado, o a muchos nos pasó que pues vienes de buen historial académico y de repente tu primera reprobada, ¿no? Ya sé. Y tu segunda reprobada y tú dices, ¿qué está pasando? Claro. ¿Sirvo o no sirvo? ¿Qué fue lo que te dijo tu interior para decir, no, sí me pasó esto, pero voy a seguir adelante? Pues yo creo que primero es ese reto, ¿no? Como dices tú, tienes toda la razón. O sea, llegas y dices, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Entonces, ahí yo creo que es cuando mucha gente flaquea y dice, bueno, puedo sobrellevarlo, pero tú dices, no, a ver, yo tengo que salir adelante. O sea, quiero ser, o sea, sí te tienes que visualizar a mediano o largo plazo. Y ahí es cuando dices, no, yo no puedo seguir así, porque si es así, entonces pues
voy a terminar a lo mejor no termino la carrera, a lo mejor no puedo hacer una especialidad, a lo mejor voy a tener que escoger una especialidad para lo que me alcanza, ¿no? Pero realmente yo creo que lo más importante es tener definido. Y algo que a lo mejor regresando un poquito a las preguntas previas es, yo creo que también, y siempre lo pensé, la edad en la que nosotros elegimos una carrera a la que o lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, no es la edad de maduración, o sea, a la edad de la que tú entras a la universidad, pues más con más sueños y todo eso. Entonces, creo que también ahí los padres deben de ayudarnos mucho a aterrizarnos a la realidad, ¿no? El contacto, o sea, hoy tú de repente te toca que algún estudiante de la prepa, quiero ir al hospital, ¿qué? Estás en la prepa, ¿qué vas a ver una cirugía? No, es cierto, creo que eso es parte importante para que veas de qué se trata la vida del médico, ¿no? Que a veces eso no lo sabemos. Uh-huh. Y tocando ese punto, ¿qué le dirías a los jóvenes que están en medicina o en la residencia, van en el R1, R2 y de repente dicen, creo que esto no es lo mío, creo que esta especialidad no es la mía, o estoy en 8º semestre, ya no me está gustando, o ya viví el internado, no quiero volver a pasar por esto? ¿Hay oportunidad de volver atrás? ¿Qué opinas de eso? Siempre. Yo les aplaudo. O sea, la verdad es que yo tuve por lo menos un par de compañeros. Una de ellas, la verdad es que yo me acuerdo perfecto, que era muy brillante. O sea, en la carrera de medicina sobresalía. Y me acuerdo que al final ella dijo, no, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces mucha gente lo criticaba y decía, pero es que ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que tú...? Espérame, no. O sea, yo de verdad dije, te felicito porque, es bien difícil tomar la decisión, ¿no? Después de tiempo. Es bien difícil tomar esa decisión en ese momento. Hoy, por ejemplo, a lo mejor mi esposa, por ejemplo, ella aplicó a hemato y en el primer mes dijo no me gusta y decidió renunciar. Pero en esta época en la que ya estás grande, etcétera, es más fácil tomar ese tipo de decisiones. Imagínate que le digas a tu papá después de 8 semestres, ¿no? De que él te apoyó, se esforzó, etcétera, que le digas, papá, esto no es para mí, ¿no? Pero yo siento que tomar esa decisión es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Es bien válido. ¿Y qué tanto es difícil? Pues mira, a ver, nosotros que le dedicamos cuántos años a nuestras especialidades, yo empecé muy tarde a todo, ¿no? A ser productivo, en casarme, a ser papá, pero hoy por hoy, pues siento que todo eso ha valido la pena, ¿no? Entonces nunca va a ser tarde, jamás va a ser tarde. Sí, yo también creo que siempre que encuentres, no sé, la vocación y a lo que realmente te está llamando, ¿no? Al corazón, pues te va a ir bien, te va a ir bien. Y siempre, ¿cómo aconsejarías a los jóvenes que piensen en elegir una especialidad? O sea, cuando empiezan también esas dudas de, ay, ¿qué me gustará? ¿Cómo le hago? ¿Cuál me gusta? ¿La que me vaya mejor? ¿O la que de verdad quiero? ¿Qué les dirías? Yo creo que sí, a ver, les voy a contar un poco más bien mi experiencia. Yo cuando terminé, o sea, siempre me gustó la parte quirúrgica. Entonces, cuando yo terminé medicina, yo quería ser cirujano plástico. Evidentemente porque pues, sabía que les iba bien y porque pues, me gustaba, ¿no? La parte quirúrgica. Sí estaba seguro lo que no me gustaba. Eso es algo, creo que primero es lo más importante. El decir, esto no lo quiero, o sea, por ejemplo, medicina interna, lo respeto, sé que saben muchísimo, pero nunca vería hoy, pues, un adulto, ¿no? Con algunas crónico-degenerativas, que la verdad es que no es lo mío. Pero cuando yo terminé, yo dije, bueno, a ver, el ENARM no está fácil. Entonces, todavía después del ENARM, tendría yo que aplicar para una subespecialidad. ¿Qué tal que yo hago cirugía general y no entro a la especialidad o a la subespecialidad de cirugía plástica? Seguro no quiero operar vesículas, apéndices, hernias de adulto. O sea, es algo que yo sabía que no quería. Como que siempre a mí me gustó a lo mejor un poquito algo más fino, más minucioso, más delicado. A lo mejor por eso la plástica. Entonces, ahí fue cuando me replanteé y dije, ok, existe la posibilidad de que yo pase el ENARM, haga cirugía, pero que no haga una subespecialidad. ¿Qué pasa? La otra opción era pediatría y hacer cirugía pediátrica. Dije, ¿qué prefiero? ¿Quedarme como pediatra o quedarme como cirujano general? Elegí pediatría, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto es, ¿qué no me gusta? Es porque eso seguro lo vas a terminar sufriendo. Y eso no está bien. Y por el otro lado es sí identificar, evidentemente, la parte clínica de la parte quirúrgica y tener las posibilidades de que no puedes alcanzar eso.
O sea, tener esa posibilidad siempre abierta. Evidentemente no vas a pensar en no lograr tus sueños, ¿verdad? Pero siempre va a existir esa posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso sería y también por otro lado, yo me acuerdo mucho cuando entré a medicina, que nos dijeron, ¿por qué quieres ser médico, no? Y entonces todo el mundo decía, es que me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a la gente. Y yo dije, a ver, pues sí me gusta ayudar a la gente, pero también quiero que me vaya bien, ¿no? O sea, pues no voy a comer de las gracias o de las bendiciones, ¿no? Entonces, creo que también es muy válido el qué estilo de vida quiero, cómo me veo en algunos años, ¿no? Por ejemplo, los alergólogos, los dermatólogos, son profesionistas que a final de cuentas sabemos que puede ser un poco más redituable, que a lo mejor no tienes una urgencia tan importante y que puedes definir, a lo mejor ser más compatible con una vida social, etcétera. No, o sea, pues cada uno tiene ese punto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando me preguntan, sí es importante saber tus prioridades, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es casarte temprano, tener a tus hijos temprano, etcétera. Entonces no puedes hacer cirugía cardiovascular, ¿no? Pero si tu prioridad es primero esto y después ver, perfecto, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. El tener prioridades, no nada más en la parte, porque al final de cuentas puede ser criticable, ¿no? O sea, ¿cómo que quieres ser médico pero no estás dispuesto a hacer guardia? Espérame, se vale, ¿no? Pues para eso puede ser dermatólogo, puede ser alergólogo, ¿no? No, a ver, me encanta la adrenalina y quiero estar en una sala de urgencias. Bueno, pues entonces esta es tu área, ¿no? Pues creo que eso es importante. Sí, y bueno, antes de continuar porque quiero que nos platiques qué es ser un cirujano de cardiopatías congénitas, rotemos este punto para la audiencia, ¿no? Y aplica incluso para empresas y todo. Definir a dónde voy, quién quiero ser, pero muy definido también quién no quiero ser, para todos los jóvenes, como lo dijiste, eso para que se lo lleven hoy. Y bueno, platícanos un poco, ya que hemos hablado un poco por afuera, por encima, ¿qué es ser un cirujano cardiovascular con enfoque en cardiopatías congénitas? ¿Cómo se puede llegar ahí en México? ¿Cuántos años son? ¿No? Claro. Pues mira, el tema de las cardiopatías congénitas es muy diferente en México que lo que se hace en muchas partes del mundo. A final de cuentas, nosotros nos formamos por pediatría, como lo hemos venido platicando, pediatría, cirugía pediátrica y después cirugía cardiovascular, dependiendo de la época y dependiendo también de las escuelas. O sea, yo me tocó hacer 3 años de pediatría, 4 años de cirugía pediátrica y 3 años de cirugía cardiovascular, que ese es más o menos como el estándar en la actualidad. Hay algunos médicos, por ejemplo, del IMSS que no les piden terminar pediatría, ¿no? Pero el concepto es llegar por cirugía pediátrica y después hacer cirugía cardiovascular, 4 y 3 años. La diferencia, por ejemplo, con algunas otras partes del mundo es que en México también y en Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen primero por adultos, ¿no? Entonces hacen cirugía general de adultos y después la parte de congénitos. Y bueno, pues a final de cuentas, pues nosotros nos dedicamos a resolver los problemas del corazón, con los que los niños nacen. Sabemos que es la principal malformación congénita hoy en el mundo. Y bueno, pues a nosotros nos toca resolver esa parte anatómica y estructural de los corazones de los niños. Ok, y pues, bueno, para la audiencia, ¿cuál es el peso de un más pequeñito de un bebé que hayas operado? Yo creo que, a lo mejor la cirugía más sencilla que hacemos en recién nacidos es un conducto arterioso y fue un niño creo que de 600 gramos. Eso, fíjate que eso lo hicimos, bueno, a lo mejor voy a adelantar a las preguntas, pero parte de la influencia por la cual yo estoy hoy aquí es un gran amigo, Miguel Medina, que él fue el que me impulsó y me enseñó las primeras cirugías y lo operamos con él, ese pacientito. ¿Qué fue lo que le viste, que dijiste? Bueno, pues, a ver, yo cuando llegué, o sea, yo hice cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara y la verdad es que a mí siempre me ha gustado como la cirugía, sí, de adrenalina. Allá veíamos gran parte, era mucho de trauma, ¿no? Trauma abdominal y torácico. Pero Miguel Medina es un gran amigo, él hizo cirugía de cardiopatías congénitas aquí en el Hospital Infantil de México. Entonces, cuando yo llegué a Guadalajara, pues llegué un poco con miedo, porque nunca había salido de casa. Miedo del trato, porque ya sabes que siempre, los chilangos los vamos a tratar mal, ¿no? Entonces, al contrario, yo encontré grandes amigos y me acuerdo mucho de Miguel cuando él llegué al hospital y me dijeron, te está buscando el adscrito, porque él estaba adscrito a la tarde en cirugía general en ese entonces. Yo estaba espantado porque, ¿cómo que me estaba buscando, no? Entonces llegué y pregunté por el doctor Medina y salió él, ¿no? Y me dijo, hola, soy Miguel. Y le dije, doctor, no, a ver, no entendiste, soy Miguel. Por eso, doctor, a ver, Ron, ¿no? Soy Miguel, dime Miguel. Entonces desde ahí hubo
como ese clic en esa parte profesional. Y ya después me enteré qué es lo que había hecho él. Y entonces era difícil para él operar en ese momento cardiopatias congénitas. Y trajeron un niño y lo operamos de conducto. Entonces, cuando yo vi operar a Miguel un conducto arterioso, dije, yo quiero hacer eso. No hay más. Y esa fue la principal influencia que tuve yo para llegar acá. Bueno, los invito a una pausa y regresamos. ¿Cómo ves tú este tema de las mentorías o qué le dirías a los jóvenes acerca de buscar un ejemplo a seguir, de pegarte con alguien y retomar esa filosofía de donde nacieron las residencias realmente, ¿no? De yo quiero ser como él y me pego ahí, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que sí vale la pena. Yo creo que hoy a ver, sí vale mucho la pena porque sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Miguel, más que estar ahí todo el tiempo, sí me gustaba mucho el conocer qué hacía. Y eso es parte importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo puedo decir, me gusta operar cáncer. Se ve padre, ¿no? Pero ya cuando estás ahí dices, híjole, pues a lo mejor no, o sea, no me late tanto, ¿no? O me gusta, no sé, hacer endoscopías, ¿no? Pero ya cuando estás ahí dices, bueno, pues se veía padre, pero ya en la práctica diaria pues no está tan padre. Entonces yo creo que esa conocer es fundamental. Yo hoy siempre digo, y se los comento incluso a ustedes, sí está padre el decir, yo quiero hacer lo que él hace, pero siempre pensar arriba. Siempre decir, de él me gusta esto, de él me gusta esto, él me gusta esto, y que tú hagas tu propio criterio es lo que te va a hacer único y creo que te va a hacer diferente y te va a hacer llegar a la excelencia, ¿no? El tomar siempre lo bueno y lo malo, incluso decir, otra vez, vamos al concepto, ¿no? Esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Esto no lo haría de él, esto sí lo haría de él. Eso creo que ayuda muchísimo para que hoy por hoy tú puedas crecer y puedas hacer. Yo creo que al principio sí está padre el estar ahí con alguien, pero va a llegar un punto en el que tú tienes que empezar a tomar esas decisiones, decir, de esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque al final eso es lo que te va a hacer crecer y ser único, ¿no? Sí, formar tu criterio, ¿no? Exactamente. Y tomando este tema de las residencias, ¿tú para dónde crees que van las residencias, la formación de residentes en México? ¿Qué cosas te gustaría que pasaran o dejaran de pasar en la formación de residentes? Ok, pues mira, seguramente de todos los que vamos a pasar por aquí, o ya pasaron algunos, vamos a hablar de nuestra experiencia en la residencia. Yo hoy te puedo decir que no cambiaría mi formación, como te lo dije al principio. Si yo hoy tengo que volver a decidir, pasaría exactamente por lo mismo, por lo bueno y lo malo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la especialidad en pediatría, pues fue una especialidad sí pesada, pero una especialidad que no sufrí, eso sí es real. Y bueno, sí había mucho cansancio, mucha exposición, lo que sea. En cirugía pediátrica fue la mejor etapa, que siempre lo catalogo así. Primero, muchos contextos. Salí a Guadalajara, una ciudad que me trató muy bien, que tengo grandes amigos. Número 2, operé a mi primer paciente, o sea, fue mi primera cirugía en un niño. Entonces eso siempre me va a marcar. Y hacíamos guardias un día sí, un día guardia B, ¿no? Entonces, siempre dices que eso está de locos, sí, y muy cansado también. Pero yo, cada que tenía una guardia, sabía que iba a operar algo. Entonces, el disfrutar eso me hizo tener, creo que la habilidad que tengo hoy, y no lo cambiaría. Pero, como les comenté, mi esposa, es una brecha generacional importante. Y yo, en su momento, decía, es que los de hoy, ¿por qué se quejan? ¿O por qué si hacen guardias ABCD no está bien? ¿O por qué si tienen 20 pacientes y yo tenía 40? Aprendí y entendí que es una evolución, ¿no? Y que esto siempre va a generar cambios. Sí tenemos una diferencia muy importante en este contexto, por ejemplo, con algunos hospitales de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, los alemanes, ¿no? Tienen cierto número de horas para la residencia. En Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos consideran que el cansancio excesivo puede ser un riesgo para los pacientes. Y tienen buena medicina. Entonces, yo creo, o sea, sí va a haber una evolución, pero yo creo que el punto medular es, otra vez, el compromiso del residente. O sea, si tú te toca hacer una guardia AB, pues hagámosla y saca el mejor provecho de eso, ¿no? Y si te toca hacer una guardia cada semana, hagámosla, pero comprométete y saca el mejor provecho de eso. ¿Por qué? Porque el día que tú terminas, a lo mejor cuando te vas al servicio social, o hoy nos ha tocado, ¿no? Que de repente tú estás al frente de un paciente y ese día a lo mejor se operó algo en el que tú estabas de posguardia y no viste, o a lo mejor ese día te dio flojera, etcétera, y dices, híjole, ¿por qué no estuve ahí para resolver hoy el problema? Entonces,
la formación del médico es básica, o sea, son las bases de la medicina, y sabemos, pues nosotros no dejamos de hacerlo, ¿no? En cirugía cardiovascular hay un concepto de que el médico, una vez que termina, necesita 10 años de experiencia para poder ser la guía o el máster o abrir un nuevo programa, ¿no? Entonces, yo creo que sí creo que ha cambiado. Creo que no hay forma de echarlo para atrás. O sea, yo no le puedo decir hoy a alguien a saber, porque a final de cuentas no, pero comprométete. Ese sería mi comentario, ¿no? Sí, bueno, se ha dicho, por ejemplo, que la analogía, ¿no? ¿Quién quieres que conduzca el avión en el que vas? ¿El piloto que lleva 50,000 millas de vuelo pero está desvelado? ¿O el que está descansado pero ha volado 50 millas, ¿no? Claro. Y pues parte de eso es, como dices, encontrar el equilibrio, y si el piloto está comprometido, pues creo que te va a ir bien, Claro. ¿no? Y por ejemplo, agregando nada más, yo tuve la oportunidad de estar haciendo ahí una estancia en Pittsburgh y me llamaba la atención algo. El jefe del servicio es un médico latinoamericano. 2 médicos brasileños latinoamericanos, un mexicano, Mario Castro, que también ha sido una gran influencia en nosotros, y solamente había un norteamericano. Entonces también te das cuenta que la formación del médico, a lo mejor en ese contexto de desvelos, de muchas guardias, de cansancio, por lo menos ha generado que estemos en grandes lugares, ¿no? Liderando o estando participando en hospitales de primer mundo. Entonces, también eso es un punto que no dejemos de lado, ¿no? La formación del médico hasta hoy en calidad y sobre todo en hacer muchas cosas, sí llevamos la ventaja en algunos puntos. Y creo que hoy nosotros podemos estar en cualquier centro de primer mundo. Evidentemente la diferencia siempre va a ser pues todos los insumos y toda esa parte de la infraestructura, pero creo que la calidad del médico mexicano y latinoamericano en general, gracias a ese trabajo exhaustivo, es muy buena. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues como dices, estar dispuesto a llegar a donde quiero llegar, ¿no? Pagarle Claro. precios. Y algo que está muy en relación con tu especialidad también, pues es la muerte, ¿no? Porque hay cardiopatías muy, muy complejas, hay niños que tienen alta probabilidad de morir en quirófano. ¿Cómo ha cambiado tu vida, tu forma de vivir, tu forma de ver la vida, este contacto con las pérdidas, ¿no? Y la necesidad de a veces dar malas noticias? ¿Crees Claro. que ha modificado algo tu forma de vivir? Sí, y desafortunadamente no. Siempre que platicamos de esto, yo les digo que nos han tocado muchas muertes, ¿no? Pero hoy por hoy todavía no he encontrado yo la manera de decirle a una familia que su hijo se murió. O sea, hoy por hoy, de verdad, es de las cosas que a mí me pesan. Digo, a ver, a todos nos va a pasar, ¿verdad? Pero, o sea, en el contexto de expresión, a mí me pesa mucho decirlo. No encuentro las palabras. Tengo ahí un par de frases que yo creo que dices, híjole, a lo mejor pueden funcionar. Pero al final, yo creo que este tema, no sé, o sea, no sé si a los demás hayan evolucionado, decir, bueno, yo les puedo decir que el niño se murió y pues ya hoy no me pega tanto, ¿no? La verdad es que yo estar enfrente de los pacientes hoy y decirle que su hijo se murió, no encontraron la manera, ¿no? Y definitivamente pues sí te cambia, y ahora más, ¿no? Ahora que estás pensando, o sea, que estamos en este tema del embarazo, pues es mucho, mucho más. Yo creo que en este punto sí es mucho más complicado, ¿no? ¿Y en tu vida personal has tenido alguna pérdida? No necesariamente una muerte, sino alguna pérdida que también haya ido transformando, modelando tu forma de vivir, tu Sí, filosofía de vida. pues, desafortunadamente fueron pérdidas, mis abuelos y un par de tíos fallecieron muy en un periodo muy corto en el tiempo. Entonces, el primero fue el abuelo paterno, ¿no? Ahí todavía no estudiaba medicina, pero el abuelo materno estuvo terrible porque tengo una prima, Estela, que también es médico, y entonces nosotros éramos los responsables, ¿no? O sea, los responsables en el contexto de que hay que llevarlo, que lo lleve él, que lo lleve ella. ¿Qué opinan ustedes? Oiga, nos están proponiendo esto. ¿Ustedes qué decidirían, no? No, pues ya no hay nada que hacer, nos lo llevamos a la casa. Ustedes le pueden poner los medicamentos, etcétera. Entonces, creo que ese punto sí cambió, porque a final de cuentas ves o sea, cuando estás en esto, tú te crees como muy poderoso. Mejor no poderoso, pero sí decir, yo puedo resolver muchas cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta que no pudiste resolver un tema de alguien cercano y que al final
todo el esfuerzo que hiciste en llevarlo a consultas, porque, bueno, el esfuerzo lo hizo más el enfermo, ¿verdad? Pero todo el esfuerzo que tú hiciste en este contexto y que al final falleció y alguien cercano a ti, híjole, es donde te das cuenta de la realidad de la vida, ¿no? Que al final de cuentas tienes que saber que siempre la posibilidad de que la vida no continúe es muy real y presente en cualquier caso. Y bueno, además de estos momentos duros, ¿ha habido algunos momentos o un momento en especial que recuerdes donde dijiste, esto es lo que tenía que hacer? O sea, elegí el camino correcto, elegí para lo que nací. Sí, y te lo voy a contar. Cuando yo hice la especialidad en cirugía pediátrica, tuvimos mucha oportunidad de, como ya les comentaba, tanto tiempo que teníamos en el hospital, de operar muchos niños. Y una de las cirugías que más hacíamos era cirugía apendicitis. Entonces, en diciembre de mi primer año, la verdad es que sí puedo decir que un número muy importante. Un gran amigo mío, con todas las apéndices que hizo 2 años después que yo, y eran arriba de 100 niños en el año. Entonces, esa vez, era antes de diciembre, y pues llegaron 6 niños con apendicitis. Entonces, había que operarlos a todos. Entonces, me dijeron, tienes que operarlos a todos. A mi residente mayor me dijo, hay que operarlos a todos. Tienen que amanecer operados, ¿no? Entonces, operamos a los niños, y entonces era uno y otro y otro y otro. Y entonces uno del anestesiólogo me dijo, oye, has mejorado mucho, ¿no? Tu técnica, te apuraste rapidísimo y sacamos a todos los niños, ¿no? Entonces, pasamos visita y en ese momento, me acuerdo que yo, así, ese niño que, ni me acuerdo, pero está bien. También. Sí, soberbio, ¿no? O sea, yo arriba de un ladrillo. Y uno de esos niños se complicó. Hizo un absceso, hizo paquipleuritis, hizo derrame. Y entonces, en diciembre, ya para las fechas festivas, me acuerdo que nos dividíamos, ¿no? Como eran los que estábamos de fuera, ¿no? Hacíamos una guardia permanente para venirnos ya sea el 31 o el 24 de diciembre. A mí me tocó venir el 24 de diciembre y me acuerdo que iba saliendo y el niño estaba caminando en el pasillo y me dijo, doctor, felicíteme a su familia, muchas bendiciones, pásela muy bien, cene muy rico y aquí yo lo voy a estar esperando, ¿no? Entonces, me sentí chinche, o sea, evidentemente en ese momento mi ladrillo desapareció. Qué bueno que me pasó en ese momento, en el primer año. Y me di cuenta que, obvio, no era fácil. Me di cuenta que la soberbia y la prepotencia y el creer que todo lo puedes lograr cuando tienes 1 o 2 casos de éxito no era el punto. Pero afirmé y le dije, no te preocupes, yo voy a regresar y te voy a curar. Y vas a salir de esto, ¿no? Entonces, creo que ese punto fue el más importante en ese contexto. Ok. ¿Cuál es tu perspectiva, ahorita que hablábamos de las pérdidas y todo, de la espiritualidad? O sea, ¿cómo la percibes, cómo la vives? ¿Te consideras espiritual? Sí, fíjate que yo soy católico, mi familia es católica. Ya sabes que siempre le ponemos ahí como un entrecomillado a nuestro catolicismo, ¿no? O sea, no voy a la iglesia todos los domingos, creo en Dios. Todos los días le pido a Dios por mi familia, por mis amigos, por la vida, por mi bebé ahora y por mi esposa. Y sí pienso mucho. Es la primera vez que lo voy a decir, pero yo antes de cada cirugía rezo. Estando ahí, antes de empezar la cirugía, hago una pequeña oración. Porque a final de cuentas, yo creo que para mí es parte fundamental. O sea, sería, no sé, a lo mejor no sé si lógico, pero sí el pensar que no existe algo más, ¿no? Y eso hoy, para mí, le puse el nombre de Dios, ¿no? Porque esa es la tendencia que tengo. Sí, la parte familiar siempre me lo inculcaron, ¿no? Sé que pueden existir algunos otros nombres, pero al final del día sí es algo que yo creo y al final de cuentas me ayuda, siempre me ayuda. ¿Y cómo lidias con las cosas precisamente que no puedes controlar? O sea, en relación con Dios, ¿a qué crees que se deben? Porque a veces hacemos todo bien en quirófano y el corazón no sale bien, claro, ¿no? Pues yo creo que es justo eso, ¿no? Cuando hablamos con los papás y les damos informes, ese es uno de los puntos que tocamos, ¿no? Yo creo que sí hay muchas cosas que al final de cuentas, como dices, ¿no? Se hacen las cosas bien y si las cosas no salen, no es por algo mal. Ojo,
Aquí es donde tienes que tener esa crítica o esa autocrítica tan importante, ¿no? Es decir, o sea, no le puedes echar la culpa toda a Dios, ¿no? De decir, híjole, esto lo hice bien, me complicó, ¿no? Entonces creo que esa autocrítica de decir, a ver, sí, pero también yo pude haber cambiado esto, ¿no? La verdad es que de las cosas que tú siempre me dices cuando algo no sale bien es qué pasó y qué pudimos haber hecho diferentes, ¿no? Y esa parte es muy importante, ¿no? Porque al final ahí es donde haces una autocrítica de lo que pasó. Y cuando dices, a ver, hay algo, definitivamente. Ahora, también es real que Dios puede decidir o definir o influenciar, ¿no? Que un día tú no llegues en las mejores condiciones, ¿no? Y eso también es parte importante, ¿no? Porque a veces tú menosprecias una cirugía, ¿no? Puedes decir, a ver, ¿cuántas 6 veces he operado? ¿Cuántas apenas he operado? ¿no? Y entonces ya dices, bueno, me desvelé un poco, me enojé antes de entrar a quirófano, me enojé con la esposa, hice berrinche en la terapia intensiva, etcétera, voy a entrar a operar, y de repente dices, híjole, ¿no? Entonces creo que hoy menospreciar cualquier cosa en la vida, por más rutinaria que sea, no debe de ser, ¿no? Y esos también son a lo mejor señales, ¿no? De que, ojo, tienes que estar al 100 para poder hacer las cosas, ¿no? Claro, y balanceando esta parte de lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar, también me gustaría que nos dijeras qué significa para ti la frase que usas de Master of my fate, the captain of my soul. Pues yo creo que ese es el saber de ti, el creer en ti, el saber de qué eres capaz y de qué no, ¿no? O sea, ¿qué no puedes? O sea, tienes que saber hasta dónde están tus límites. Creo que eso es algo muy importante. Pero también decir que al ser un límite, no necesariamente tiene que ser imposible el poder lograr, ¿no? Cuando yo estaba en cirugía pediátrica igual, en el último año, no sé qué pasó, que nosotros como residentes R7 teníamos que hacernos cargo. Se nos fue el adscrito de la tarde, ya me acordé, renunció el adscrito de la tarde, entonces nosotros nos íbamos a hacer cargo, ¿no? A final de cuentas de eso. Entonces nos juntamos con los residentes de abajo y les dijimos, oigan, ¿saben qué? Pues a partir de hoy nosotros vamos a ser responsables, entonces hay que analizar bien los casos, etc. Y yo les dije en ese momento, porque no me había ido bien en algunos pacientes que operaban de amígdalas. Sangraban y sangraban y sangraban. Entonces dije, por favor, no programen amígdalas conmigo. Con Fernando, con Juan Luis, porque a mí se me complican. Se me quedó viendo raro y en ese momento dije, no, a ver, es lo correcto, no voy a poner en riesgo la vida del paciente. Pero en ese momento dije, a ver, ¿y por qué no resolver ese problema? ¿No? ¿Por qué no analizar lo que yo estoy pasando y en ese punto, pues mejorar y lograrlo? Hoy lo hago y me va bien, ¿no? Entonces creo que ese es más o menos el contexto. ¿Qué crees que diferencia a los profesionales que pueden dejar un legado, que van dejando huella, de aquellos que pasan a veces desapercibidos o que solo sobreviven, ¿no? en esta profesión? Híjole, pues o sea, es un poco complicada la pregunta porque creo que todavía no me pasa eso, ¿no? O sea, pensar en dejar un legado creo que es algo muy importante, pero yo creo que el punto es evidentemente, el paciente, a final de cuentas, ¿no? Esté bien. Ese es el primer punto, porque muchas veces podemos pensar, para que se acuerden de mí, ¿no? Voy a gritar en el quirófano. O para que se acuerden de mí, voy a decir que era el que operaba más rápido. O para que se acuerden de mí, el que opinaba más, ¿no? Yo creo que lo importante primero es eso, ¿no? El que los resultados y que le devuelvas a la familia un paciente vivo y en buenas condiciones, ¿no? Entonces es lo más importante. Creo que el tema de dejar un legado, si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a perder la línea. Entonces lo más importante es eso. Y posteriormente, pues yo creo que el dejar, o sea, a ver, hoy en medicina creo que lo más importante es escribir, ¿no? El analizar, en publicar, porque a final de cuentas yo te puedo decir a ti, Luis, sabes que yo alguna vez tuve un paciente que le hice esto, y la verdad es que las cosas me fueron bien. No, hoy tenemos que analizar todo, escribirlo y dejarlo bien, porque es una evidencia a final de cuentas que a ti te va a servir, o que a mí me va a servir, o que le va a servir a alguien más, ¿no? Pero creo que es más en ese contexto. Y hay una etapa de tu vida donde esta frase de Master of my fate creo que se hizo muy palpable, y no sé si nos pudieras platicar ahora que retomaste tus hábitos de alimenticios, de salud, y lograste conquistar este reto que pocos lo han hecho en el mundo de correr los 7 major, ¿no? Los 7 maratones en el mundo. ¿Cómo fue que tomaste la decisión? ¿Qué te hizo cambiar el switch?
y decir, lo voy a lograr y hasta donde llegue, ¿no? Claro. Híjole, pues tuvimos que llegar al límite, esa es la realidad. Por ahí me pidieron un par de fotos, pero no les mandé la más fea de todas, que la tengo guardada. O sea, tengo una foto en la que pesaba casi 100 kilos. Cuando vi esa foto, o sea, fuimos a operar a Querétaro con el buen amigo Iván Bautista, y una foto, ¿no? Entonces nos tomamos una foto y me la mandó, y cuando me vi dije, algo está pasando en mí, ¿no? Entonces no me gustó verme así. Y después de ahí fuimos a una cirugía privada con el doctor Bolio y me sentía muy mal. Entonces en la mañana llegué al hospital y me dijeron, oye, dije, canalízame, ponme todo lo que porque tengo que sentirme bien para la cirugía. Entonces ya, ¿no? Más o menos me sentí bien, nos fuimos a la cirugía y antes de empezar estaba yo muy mal. Me sentí dolor abdominal, otra vez me iba a desmayar, náuseas, vómito, etcétera. Terminé en urgencias del hospital. Y cuando hice pediatría, yo le decía, yo nunca quiero caer en las manos de un cirujano general, porque se les complica todo, ¿no es cierto? Si algún día viene un cirujano general, borren esto. Entonces les dije, no quiero, y pues ese día tenía mucho dolor. Entonces dije, algo no está bien. Entonces le hablé a un gran amigo, Jaime Casares, que es cirujano general justo. Y dije, porfa, revísame, ¿no? Entonces llegó un amigo al hospital donde estaba un compañero mío de generación de pediatría. Y entonces me vio acostado, con la panza de fuera, y me dijo, ¿qué onda con ese? No me acuerdo ni qué me dijo, ¿no? Pues sí me pegó, dije, ¿por qué tienes que decirme eso? Total que me revisaron y pues lo biliar, colesterol triglicéridos hasta el cielo, ¿no? Y muy mal. Entonces me dijo, Jaime, si no te pones las pilas, te tengo que operar. Dije, ok, no, pues es momento de ponerme las pilas. Y entonces, antes a mí me gustaba jugar fútbol, pero no me gustaba hacer nada de cardio, ni correr ni eso. Odiaba correr, no me gustaba, para nada. Y entonces decidí que pues me tenía que meter al gimnasio. Me fui al gimnasio y empecé a subirme a la banda, a correr. Y entonces, porque tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, algo nutricional, fui a consulta con la nutrióloga y me subí a la banda y entonces de repente empecé a correr 3 kilómetros, de repente un día me di cuenta que empecé a correr 5 y de repente corrí 10 kilómetros, ¿no? Entonces, un buen amigo me dijo, oye, pues hay una carrera el 31 de diciembre en México, él es de Guadalajara, que se corre en muchas partes del mundo, se llama San Silvestre. En San Silvestre es un pueblito en Brasil. Y la corren los 31 de diciembre en la noche para recibir el año nuevo. En muchas partes del mundo se corre pero en la mañana. Dijo, inscríbete, son 12. Dije, híjole, no sé si pueda. Me inscribí y lo hice y no sabes cómo me gustó. Y después de ahí, pues las carreritas aquí de fin de semana, que si Superman, que si Batman, etcétera, 5, 10, 15 y así empecé a correr. Y un día dije, voy a hacer un medio maratón, ¿no? Entonces me inscribí a un medio maratón y nos fuimos a Mazatlán a hacer medio maratón, mi amigo, un primo y yo. Y después dije, quiero hacer el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Entonces estaba en Pittsburgh justo y como el tiempo que tenía disponible era bastante, entonces me salí a entrenar. Y ahí entrené, regresé a la Ciudad de México y aterrizando corrí 30 kilómetros y no pude, o sea, me costó muchísimo. A mi papá, porque mi papá me acompañó a un medio maratón también en Pittsburgh y le dije, por ti voy a correr un maratón, ¿no? Y entonces le dije, cuando terminé el 30, olvídalo, no voy a poder. Y entonces pues ya estaba inscrito. Entonces empecé a medio entrenar, sí, no, muy desanimado. Y dije, otra vez, prefiero intentarlo y no hacerlo, porque si no me voy a arrepentir de no haberlo intentado. Y corrí mi primer maratón en la Ciudad de México. Excelente. ¿Crees que esta parte de ser resiliente se puede llevar en los genes o también se la podemos enseñar a los demás o la podemos ir adquiriendo? No, yo creo que eso se puede adquirir. O sea, a final de cuentas yo creo que, o sea, a mí nadie me dijo nada. Tampoco no me gustaba tanto el ejercicio, pero cuando me vi en ese punto dije, no, pues tengo que cambiarlo, ¿no? Tengo que cambiarlo. Entonces creo que desafortunadamente sí, o sea, llegué al límite. Eso es a lo mejor lo que tendríamos que inculcar, ¿no? Enseñar. No tienes que llegar al límite para que tengas un cambio en general. Y muchas veces hasta que no lo vivimos, pues es cuando tomamos la decisión. Bueno, los invito a quedarse un momento con nosotros. Regresamos después de una pausa. ¿Y qué otras estrategias de desarrollo personal o crecimiento personal actualmente sigues utilizando, además del deporte? Pues mira, de las cosas que disfruto mucho es la música. Amo la música, adoro la música. Cuando hay un momento así que me siento como a lo mejor no bien, etcétera, me subo en mi coche, prendo la música, le subo el volumen porque sí me gusta y esa parte la disfruto mucho. O sea, yo creo que la parte del escucharlo y cualquier tipo de canción, etcétera, me gusta mucho. Entonces creo que son las dos partes más importantes. A veces también la lectura, pero de las cosas que más disfruto, creo que es la música y el deporte. ¿Y hay algún libro, hablando de lectura, que
te guste recomendar o del que más hayas aprendido, que sea así de tus top? Pues mira, como Peña Nieto, ¿no? Voy a decir, hay tres. El caso de Harry Hebert para mí fue un libro que leí y me gustó mucho. Probablemente fue el primer libro que cuando yo lo leí, primero venía de un viaje ahí que estuvo medio no tan bueno. Entonces venía en un punto de mi vida así medio de quiebre. Y cuando lo leí me di cuenta que existía la posibilidad de transportarte y no vivir o no estar estresado en ese momento, ¿no? Entonces creo que ese libro a mí me marcó mucho, primero porque lo disfruté, segundo porque me ayudó y me enseñó a que podría cambiar mi estado de ánimo, mis pensamientos, y aparte, bueno, pues una gran historia, ¿no? ¿Y crees que que tú puedes influenciar a los demás de manera positiva, ¿no? O sea, que tu ejemplo puede influenciar a los demás o depende de cada quien realizarse o no realizarse? ¿Qué tanto influye en la compañía, no? No, yo creo que sí es importante. A ver, nuevamente, cuando yo conocí a Miguel Medina, que esa es mi influencia más importante en este contexto, pues cada vez que lo veía yo reafirmaba, ¿no? El punto. En algún momento, cuando yo venía para acá, vine a rotar a cirugía cardiovascular, mi jefe entonces me pidió que viniera a cirugía de tórax, y pues a final de cuentas el ambiente y todo eso decía, no me veo en ese punto, ¿no? Era algo muy similar, pero yo creo que sí es importante. Ahora, a veces, hoy mi esposa me dice, es que pareces un señor cuando empiezas a contar, ¿no? No, o sea, pero al final de cuentas hoy, esto se los cuento a ustedes, se los he contado a ustedes, se los he contado a los pasantes, se los he contado a mis amigos, porque al final yo creo que el escuchar alguna historia puede hacer que alguien diga, me gusta esa opción, ¿no? El correr, por ejemplo, o sea, yo aprendí que si yo le digo a alguien, vamos a correr, lo voy a forzar y me va a odiar, ¿no? Porque al final de cuentas alguna vez lo hice, ¿no? Y a mí cuando me decían, vamos a correr, decía, ¿pero por qué? Si a mí no me gusta, ¿no? Hoy nada más les cuento esa historia y si alguien me pregunta, oye, vente, te ayudo, ¿va? Pero no así como, vente, vamos, te invito a correr, no. O sea, yo les cuento mi historia y si va, pues eso sería padre, ¿no? Pero creo que sí funciona. Excelente. Y además, el médico siempre ha sido como un ejemplo, ¿no? Aunque me gustaría preguntarte si crees que este papel de líder o de docente se ha ido perdiendo en la sociedad un poco, o cómo percibes tú que la sociedad está tomando en cuenta a los médicos actualmente. Yo creo que el papel del médico siempre va a ser diferente. Eso sí me queda claro. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, en temas familiares, ¿no? Siempre es él es doctor. Mis hermanas se burlan mucho, ¿no? Porque dicen, pues yo no soy doctora, yo soy... Y mi papá así de, ¿tú qué estudiaste? ¿No? Pero en mí siempre hay como referencia, ¿no? Entonces yo siento que el médico, siempre he platicado. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que de los trabajos, ¿no? Cuando a mí me apasiona lo mío, si yo soy abogado, si soy carpintero, si soy médico, si soy piloto, si soy corredor, si te apasiona, creo que eso es lo mejor de todo, ¿no? Y yo siento que el médico que le apasiona su trabajo, pues siempre va a ser diferente. Sin embargo, creo que sí el punto de tratar con la vida, eso pocas personas tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero también pues esa responsabilidad. Entonces creo que esa parte del médico sí no cambia. Ahora, desafortunadamente, creo que el contexto actual de nuestra sociedad, ¿no? Ha cambiado para muchas cosas, ¿no? Como ya lo platicábamos, la evolución de las residencias, pero también incluso a lo mejor ese famoso respeto, ¿no? al médico que ha ido cambiando porque pues ahora ya hay a lo mejor más o a lo mejor ya no se hace tan habitual, o existe también aquel médico que tiene ahí como sus cosas truculentas, ¿no? Que permite que dice, ya sabes, este doctor no, lo único que quiere es dinero, este doctor... ¿Y cómo crees que influyen las redes sociales actualmente en esta parte, ¿no? No, hombre, pues muchísimo. O sea, creo que también es una evolución. A mí me cuesta un poco de trabajo todavía. Mi esposa es fanática de las redes sociales y aparte es un máster, ¿no? Pero si tú ves hoy, o sea, muchas veces, y creo que las nuevas generaciones, ¿cómo puedo saber si un médico es bueno o es malo? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿No? Y entonces de repente tú ves que este doctor tiene no sé cuántos seguidores, debe ser muy bueno, ¿no? Pero entonces, o te metes a ver las opiniones, ¿no? A ver, ¿qué opinan de este doctor? Ahora,
Nosotros lo hacemos a lo mejor en otro contexto, ¿no? A lo mejor si yo hoy voy de vacaciones y busco un Airbnb o si voy a comprar algo en Amazon, pues lo primero que busco son, ¿no?, las opiniones para saber, ¿no?, si existe algo. Y creo que hoy las redes sociales nos expone, pero también es una forma de mostrar el trabajo y la calidad que nosotros tenemos, ¿no? Nuevamente, es una forma de evolucionar. Hoy un médico que no tenga redes sociales para mostrar su trabajo, pues seguramente va a tener una desventaja, sobre todo en temas publicitarios, ¿no? Claro, y hasta la sociedad puede ser que desconfíe, ¿no? Claro. Porque no tiene redes. Exacto. ¿Cómo haces, cómo tratas de modular tú tus redes o de llevarlas? ¿Las manejas tú? ¿Te aconseja tu esposa? ¿Cómo las llevas? La verdad es que lo hago yo. Creo que no soy tan bueno en ese contexto porque creo que el truco de las redes es estar constante, ¿no?, en las publicaciones. Es decir, bueno, a ver, ahora voy a publicar cada mes o cada 15 días o cada 8 cierto tipo de contenido. Yo lo hago de manera ocasional. Digo, el Journal Club que tenemos, que pues a fin de cuentas lo transmitimos en vivo en Facebook, pero nada más, ¿no? De ahí en fuera, pues de repente llega un poquito la época, ¿no? LinkedIn, salió ahí de que el perfil premium un mes, vamos a meter cosas. Pero no soy experto. O sea, la verdad es que no soy experto. ¿Y cómo viviste el brinco de cuando terminas la residencia y que empiezas pues a buscar chambita, empiezas a buscar trabajo? ¿Qué les aconsejarías a los que vamos terminando, a los jóvenes? Híjole, pues mira, la verdad es que otra vez yo he tenido mucha suerte y eso lo tengo que agradecer siempre. Evidentemente muchas personas que me ayudaron y me apoyaron. El doctor Bolio, por supuesto, que me ayudó mucho para que yo, fue parte fundamental para que yo me quedara en el hospital. Pero creo que aquí viene justo ese punto, ¿no?, del que platicábamos, ¿no? ¿Qué quiero y qué no quiero? Entonces, desafortunadamente, entre más especialización tengamos, es mucho más complicado encontrar el centro ideal. Evidentemente, tú sales de pediatría, pues es mucho más fácil que encuentres un trabajo en una institución o en tu consultorio privado, etcétera, ¿no? El cirujano pediatra, bueno, pues ya tienes que ser un poquito más selectivo, ¿no? Los hospitales, entonces ya no hay tantos cirujanos pediatras, y el cirujano cardiovascular, pues mucho más complicado. Mi experiencia fue, nuevamente, pues con mucha suerte, porque yo terminé en marzo, el 1 de marzo, y en mayo ya estaba trabajando en el hospital, ¿no? Pero al principio sí me tomé unos días, no me estresé, eso fue lo más importante, y a lo mejor esto me van a odiar las instituciones, ¿verdad? Pero yo les digo siempre, a ver, acepta el primero que te llegue. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te llega el que tú querías, pues es muy sencillo renunciar a ese e irte a donde tú quieras. Ojo, siempre dejando el antecedente. Mi experiencia fue, cuando yo terminé, me ofrecieron trabajo de cirujano pediatra en un hospital en el Estado de México que no está tan bonito, la verdad. Fui, llegué, firmé mi contrato. Yo les dije que yo soy cirujano cardiovascular, les surgí, dije, en cuanto a mí me llamen de algún centro que me interese de cirugía cardiovascular, yo me voy a ir. Si no les molesta, no te preocupes, ahorita necesitamos cubrir esta plaza. Firmé mi contrato, fue el 1 de mayo, si mal no estoy, sí, el 1 de mayo. Me fui a Guadalajara el fin de semana, tenía que regresar el lunes, pero como era 5 se recorrió, entonces yo no me presenté y me hablaron, oye, tú tienes que estar aquí. Digo, ¿por qué? Pues es festivo, sí, pero tú acabas de firmar, entonces te vamos a descontar. Digo, todavía ni trabajo, todavía ni me pagan y ya me quieren descontar. Y ese día estando en Guadalajara me habló el doctor Bolio y me dijo, ya empezaste el 1 de mayo, ¿no? Entonces yo regresé y pues fui a renunciar y pues ya me quedé en el hospital. Tú hablas de la suerte, ¿no? Ya has dicho que tienes mucha suerte, pero también parece que pues la suerte encuentra al que está preparado, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a los jóvenes? O sea, sigue tu camino, la suerte te puede alcanzar, o cómo equilibramos esa parte, ¿no? No, a ver, cuando hablo de suerte, evidentemente hablo de cosas más importantes, ¿no? Primero, la voluntad de Dios, que creo que eso es algo muy importante. Número 2, efectivamente, ¿no? La preparación, tu inteligencia, todo lo que lo has logrado durante tu formación, ¿no? Eso es parte fundamental. El profesionalismo, estar en el lugar indicado, ¿no? Eso es algo muy importante. Y a todo eso yo le llamo suerte, ¿no? Para no especificarlo. Pero no, evidentemente, sí son cosas mucho más allá. ¿Tú te proyectabas, o sea, por ejemplo, antes de entrar a medicina, te proyectabas como, voy a llegar a tal punto, o lo sigues haciendo, cuando lo comenzaste a hacer, decir, quiero ser, por ejemplo, cirujano cardiovascular y todos los días voy a estar enfocado en eso,
¿O cómo lo vives actualmente también? Cuando empecé pediatría, yo quería ser cirujano pediatra, ¿no? O sea, nunca, como les comenté, hasta que conocí a Miguel Medina lo contemplé. Pero justo platicaba ahí con el terapeuta acerca de eso, ¿no? Sí, todos los días, o sea, la verdad es que siempre tratas de ser, no decir voy a ser el mejor, pero sí el hacer las cosas diferentes. Diferentes bien, ¿no? Tengo otro amigo que cuando platicamos acerca de tú cirujano pediatra y me dijo, tú y yo somos diferentes, porque yo tengo un trabajo los fines de semana en un hospital, opero cirugía pediátrica, entro a las 9 de la mañana, salgo a las 8 de la noche, comemos, desayunamos, me la paso súper bien, aquí la gente está a todo dar y yo así estoy bien. A ti te gustaría que algún día en un congreso se publicara una técnica que tú inventaste. Tienes toda la razón. Esa es mi forma de vivir, ¿no? Sé que no, o sea, y nuevamente no es por fama, no es por yo lo hice, sino simple y sencillamente todos los días yo quiero hacer algo más de lo que hice ayer. Hay un maestro que nos decía en su momento, tú tienes que hacer algún procedimiento por día. Una venodisección, poner un punto, quitar un punto, poner un catéter, canalizar a un paciente, etcétera, 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 para que seas buen cirujano. Eso es tu meta. Todos los días tienes que hacer al menos un procedimiento, ¿no? Entonces, yo eso lo veo hoy y siempre tengo que ser mejor que un día antes. O sea, si algo no me salió bien un día antes, tengo que hacer todo para mejorarlo mañana, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos estancados y nos conformamos y entonces los niños, a final de cuentas, en este caso, son quien pueden ahí pagar ese tema, ¿no? Y ese ímpetu de estar así, ¿no hace que te cueste a veces trabajo dormir o concentrarte? Sí, la verdad es que justo depende mucho de eso y hoy justo lo platicaba con el terapeuta. Aquí el punto es lograr un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el siempre me esfuerzo para hacer más, pero también tienes que saber que no lo vas a lograr o que no lo puedes lograr, ¿no? Y si a ti te sobrepasa el punto de decir, yo lo intenté o lo quiero lograr más bien y no lo logré y te frustras, eso no está bien. Entonces tienes que tener ese equilibrio. Y creo que cuando empieza a sobrepasar eso es cuando no puedes dormir, cuando te estás ansioso, cuando vienen esos tipos de puntos. Entonces creo que también es un punto, ¿no? Lo hemos mencionado un poco durante la charla, el saber que existe la posibilidad de que no se logre, pero que no quede en ti, ¿no? O sea, que tu esfuerzo sea el máximo, que des todo, o sea, que no... Lo hacemos siempre lo comento en el maratón, ¿no? O sea, en los últimos kilómetros es, voy a dar todo, no me voy a quedar con nada, porque si me quedo con algo, dije, pude haber hecho, en lugar de 4 horas, pude haber hecho 3:50, ¿no? Pero pues no, así en la vida, creo que hay que darlo todo y ya, si las cosas resultan que bueno, ¿no? Sería gran satisfacción, y si no, bueno, te quedas con la idea de que lo diste todo, ¿no? Y en tu formación, en estos 10 años de residencia, ¿hubo momentos donde te sentías quemado, no? Sí, por supuesto. Yo creo que ese punto, por ejemplo, cuando me puse muy mal, todavía era residente, y sí me sentía muy mal, ¿no? Pero, o sea, a ver, comía una vez al día, me paraba en un puesto de taquitos de los taxistas donde así comía en 5 minutos y no dormía, y entonces, al final de cuentas, era un estilo de vida. Ahora, no podía cambiar yo la residencia. Yo sabía que tenía que terminar, pero sí podía cambiar mi estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que cuando tú te sientes quemado, te sientes abrumado o te sientes... Se vale primero hacer una pausa, sí es muy válido, pero también es importante el identificar la razón por la cual tú te sientes así. Y si tú te sientes mal porque comes mal, etcétera, pues tratar de cambiar lo que se pueda cambiar, ¿no? Y en el momento en el que haciendo esos cambios, aún así, tu tranquilidad o tu paz mental, tu amor propio, etcétera, está en el juego, es momento de parar y dar un paso al lado. Creo que eso es muy válido. ¿Cómo lo pueden detectar los chavos tempranamente? Porque, como dices, tú tocaste fondo, ¿no? Y algunos pues hemos tocado fondo de otras formas. ¿Cómo le sugerirías a los jóvenes que hagan una revisión sistemática periódicamente para ver si algo no está bien con ellos? Pues yo creo que eso es justo, ¿no? El día a día. O sea, yo la verdad es que sí en las noches llego a casa y antes de dormir siempre pienso a ver qué pasó en el día, ¿no? Y ese es un análisis de qué pasó, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues es muy sencillo, ¿no? Identificarlas, es decir, bueno, fui feliz porque operé un niño, me fue muy bien,
me felicitó a alguien que nunca lo había hecho, tuve 3 consultas, ¿no? Mi esposa me recibió en casa y cenamos algo súper rico, los perritos se durmieron conmigo y todo fue feliz, pues no hay problema, ¿no? Pero cuando algo va mal, dices, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Nuevamente, esa pregunta que tú me haces, que yo la verdad es que admiro mucho, es ¿qué pasó y qué pude haber hecho diferente? ¿No? Entonces, creo que el día a día es hacer siempre un análisis constante de lo que está pasando contigo y nuevamente analizarlo. Ojo, también un punto muy importante es la ayuda, ¿no? He mencionado un par de veces aquí a mi terapeuta, cuando hace mucho tiempo que yo decía, el terapeuta, el psicólogo, pues, no estoy loco, ¿no? Y cuando empecé a ver y a familiarizarme con más personas que tomaban terapia, decía, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Cuando a mí empecé con estos temas así como de no poder dormir, etcétera, le hablé a una amiga que es psiquiatra y me dijo, oye, dije, recomiéndame a alguien, recomiéndame un terapeuta. Dije, a ver, primero tengo una pregunta. ¿Cuándo voy con el terapeuta y cuándo voy contigo? Me dijo, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Estás estresado? Sí, mucho, ¿no? Algunas cuestiones ahí del hospital y cosas así, ¿no? ¿Ok? ¿Tienes problemas para dormir? Sí. ¿Tienes problemas gastrointestinales? Sí. De repente distensión abdominal, de repente me dolía la panza, gastritis, no sé qué. Hay momentos en los que no, sí, tienes que venir primero conmigo. ¿No? Entonces dije, caray, ¿cómo que con el psiquiatra? ¿No? Tuvimos una sesión en línea y me dijo, no, si tienes un problema ahí de ansiedad y tienes que tomar medicamentos, ¿no? Dije, híjole, a ver, ahora resulta, ¿no? Pero entonces en ese momento dije, a ver, no pasa nada, es algo muy normal, ¿no? Y cuando ella me empezó a contar cómo debutan estos pacientes con crisis de ansiedad, desde la niñez, ¿no? Hay niños que desafortunadamente nosotros no identificamos que pueden tener algún... Y entonces lo confundimos con un berrinche, lo confundimos con... No, yo soy el experto de esto, pero al final de cuentas, durante mucho tiempo a lo mejor yo pasé por... no lo había identificado. Entonces, si tú tienes ese tipo de problemas, y otro punto, a ver, lo que nosotros hacemos todos los días, o sea, la medicina en general, siempre les decía, desafortunadamente, la residencia y el día a día es una revolución de emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedes llegar triste de tu casa y entonces el niño te recibe, o tu paciente te recibe con una paleta y entonces te pones feliz, pero entonces el residente de mayor jerarquía te regañó porque no hiciste las cosas y entonces te vas para abajo, ¿no? Y luego el adscrito te invita a operar una supercirugía, pues te vas para arriba, ¿no? Pero resulta que después llegas a tu casa y se te perdió el gato. Entonces es una serie de subir y bajar, ¿no? En el que difícilmente nosotros mismos podemos sobrellevarlo, ¿no? Entonces creo que la ayuda profesional también es fundamental. Sí, bueno, normalizar que todos tenemos que ir a terapia, ¿no? Creo que hay 2 tipos de personas, los que van a terapia y los que deberían de ir a terapia, ¿no? Exacto. Y además de que ya hemos hablado de que en la residencia sacrificas mucho tu salud, ¿no? Porque son desvelos, son comidas malas, a veces no comes, no vas al baño y todo. ¿Qué otras cosas crees que se van sacrificando y si crees que han valido la pena a lo largo de estos años? Mucho, Luisito, mucho. A ver, yo tengo 3 primos, siempre los pongo como ejemplo cuando hablamos de esto. Somos de la edad, ¿no? Entonces, los 3 salíamos hasta la prepa. Uno de ellos, su hija tiene 22 años y está entrando a la universidad. Yo, hoy, apenas van a ser mi hijo, primer Dios. Y el otro ya se divorció 3 veces, ¿no? O sea, 3 matrimonios y muchos hijos. Entonces, yo hoy, es mi primer matrimonio, hace 3 años, ¿no? Y apenas voy a tener hijo. Entonces, si sacrificas una parte muy importante de tu vida social, sobre todo de tu vida social, si sacrificas el estar con las personas queridas durante mucho tiempo, pero hoy, nuevamente, yo si volviera a nacer haría exactamente lo mismo. Entonces, sí es importante que si eres médico o vas a ser médico, tengas en la mente que vas a sacrificar un montón de cosas. Ojo, no necesariamente, a lo mejor lo que yo pasé, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, tú te casaste durante la especialidad, ¿no? Y nació tu hija durante la especialidad. Hay muchos compañeros nuestros que tuviste que
yo siempre admiro a Iñaki y Alberto porque éramos compañeros de generación y estábamos ahí en la sesión, éramos residentes y es que la colegiatura del niño y del otro niño, ¿cómo le haces si eres residente, no? Entonces no está peleada una cosa con la otra, pero sí tienes que tener en mente que puede ser una posibilidad, ¿no? Sí, mover o posponer un poco, ¿no? La vida. Y en este camino, Doc, después de, pues, algunos años ya, ¿cuáles serían las cosas que más agradeces de haber estudiado medicina y de elegir esta carrera de cirugía cardíaca? Sí, claro. Yo creo que cuando nosotros estás con un paciente, ¿no? Y el paciente te agradece, eso no tiene nombre. Cuando un paciente te lleva un dibujito, cuando dejas huella en un paciente, se acuerda de ti, yo creo que son de los puntos que no los cambia nadie, ¿no? Alguna vez platicábamos de tantas bendiciones que nos han dado, ya deberíamos estar canonizados, ¿no? Todo, bendiciones, y eso es lo que vale, ¿no? Lo que vale. Evidentemente, también la oportunidad de ir a presentar, ¿no? A un foro nacional, que la gente te conozca, pero no por el ego de que, qué bueno que me conocen. No, simple y sencillamente porque quiere decir que lo que estás haciendo está bien hecho y ha generado que cause un poco de ruido, ¿no? Pero yo creo que el agradecimiento de un paciente no tiene nombre. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años cuando ibas a entrar a la carrera, de lo que le espera, o qué consejo le darías? Fíjate que he escuchado un montón esa pregunta y cuando la escucho nunca lo había pensado. Yo creo que lo más importante es que yo le diría a Carlos hace ya muchos años, que tienes unas bases importantes, ¿no? Que te ven tu familia. Yo le diría que la vida no va a ser tan sencilla como a veces lo pensamos, pero que nada es imposible, ¿no? Y que eso, al final de cuentas, te va a hacer ser quien hoy somos. Que decías, pues, que es temprano para ir pensando en un legado, pero la verdad es que construimos legado con cada día, ¿no? ¿Qué legado te gustaría dejar a nivel profesional? ¿Y cómo te gustaría que te recordara tu familia, ¿no? En un futuro muy lejano. Bueno, yo creo que el tema familiar siempre va a ser muy sencillo, ¿no? Porque tu familia te ama y tu familia te idolatra y siempre tu familia te va a tener en un punto, a lo mejor mucho más alto del que realmente eres, ¿no? O te mereces en este contexto. Pero yo creo que primero el amor, ¿no? O sea, el amor por la familia. Yo creo que a mí me gustaría que mi familia supiera que siempre los amé y los amo y que a fin de cuentas siempre son prioridades. Evidentemente las prioridades han ido cambiando desde mis papás, mis hermanos, ahora mi esposa y mi hijo. Pero eso es lo más importante, ¿no? Y después, evidentemente, pues, este ímpetu por el trabajo, ser feliz, ¿no? O sea, que siempre sepan que fuiste feliz haciendo lo que hacías, a pesar de que a lo mejor yo decía, es que no duerme, es que no come, ya sabes que la mamá siempre, es que pobre de ti, no, hombre, no es cierto, soy feliz, ¿no? Eso es algo importante. Y en el campo profesional, yo creo que un poco lo que te decía, ¿no? A mí me gustaría que la gente en algún momento del hospital o del campo de la cirugía pediátrica, te recordaran por eso, ¿no? Por alguien que te impulsa, por alguien que te hace, que quiere que crezcas, que quiere que siempre seas más, ¿no? Y que lo poco o mucho que puedas aportar, siempre lo sumes con lo que te aporta alguien más. O sea, que no sea, yo quiero que seas como yo, no. Yo quiero que tú, de lo que tú creas que a ti te interesa de mí, yo te voy a ayudar, ¿no? Lo demás, no importa que no lo hagas, ¿no? Pero que crezcas y que eso te haga ser único, porque es la única forma de ir progresando y ir evolucionando, ¿no? Excelente. Bueno, pues ya casi para concluir, ¿no? Ha sido una charla muy interesante, muy enriquecedora, estoy seguro para muchos jóvenes. Me gustaría que completaras esta frase, ¿no? De mi historia tiene pulso, ¿por qué? Híjole, pues yo diría, mi historia tiene pulso porque soy un apasionado por lo que hago. Mi historia tiene pulso porque amo lo que hago, porque cada día Dios me da la oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer, y porque el amor que le tengo a mi profesión es inigualable, ¿no? Y otra vez, mi historia tiene pulso porque aunque yo volviera a nacer, haría exactamente lo mismo que he hecho hasta el día de hoy. Excelente. ¿Algo más que te gustaría decirle a los jóvenes que nos escuchan o a los papás de los médicos jóvenes? ¿Algún otro consejo?
Hay una frase que me gusta mucho, que siempre se la digo sobre todo a mis hermanas. Tus sueños son tus límites, ¿no? Entonces, tus sueños, nunca dejes de soñar, y que a final de cuentas, si tú, es una frase, por cierto, que me dijo uno de mis grandes maestros, no es mía, porque si no luego van a decir que me ando pirateando, pero aplica perfecto, ¿no? O sea, sueña, y eso tú lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr. Siempre en el camino vas a encontrar ahí algunas cositas que pueden o no funcionarte, o que pueden tropezarte, que te pueden hacer dudar, pero si tú estás enfocado y eso es lo que tú quieres, siempre lo puedes lograr, siempre lo vas a lograr. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Espero que los que nos escuchan se hayan enriquecido así como nosotros aquí en el estudio, y pues nada más me queda más que agradecerte, porque eres un gran maestro para muchos, y pues saludos a tu familia, ¿no? Gracias, Luisito. No, a ver, la verdad es que para mí es un honor. La verdad es que me impresionaste cuando me invitaste, te agradezco a ti, y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes siempre. Bueno, gracias, Luisito. Pues muchas gracias a todos. Los esperamos para el siguiente capítulo. Donde late la historia, nace la vocación. Historias con Pulso.